Es un lindo momento este para todos porque estamos presentando un libro que es resultado de un largo trabajo de investigación realizado en equipo por las 4 personas que están aquí con nosotros. Es un trabajo hecho por María Teresa Segada, Erika Brockman, Daniela Guzmán y Alex Ojeda. Todos ellos están acá y van a tener oportunidad de hacer una respuesta, digamos, al comentario inicial que nos hará Martín Tanaka. Voy a ceder la palabra entonces a Martín Tanaka. Muchas gracias, Martín, por estar acá. Entonces, tienes la palabra. Bueno, quiero empezar agradeciendo mucho por la invitación a participar en la presentación de este libro. Para mí es una gran satisfacción, un gran honor relacionarme, digamos, con una publicación del CERES y de Plural, que saca libros siempre tan importantes, tan interesantes. Y bueno, y poder comentar un libro que me parece muy importante y que he tenido mucho gusto en leer y que he aprendido mucho leyéndolo. Bueno, entonces, es un libro que para mí fue tremendamente útil, tremendamente interesante, porque es un libro que resume mucho, ¿no?, de toda la historia política boliviana reciente, ¿no es cierto? El libro cubre el periodo 1982-2020, no solamente, bueno, de un lado, algo que es tremendamente útil para alguien interesado en lo que se ha escrito sobre Bolivia. De un lado, es un libro que revisa mucho las discusiones, los aportes, la bibliografía escrita sobre todo el periodo. Entonces es tremendamente útil por esa razón. Entonces las autoras revisan y discuten, polemizan con todo lo que se ha producido en estos años. Y además también pasan revista a todos los acontecimientos políticos de este periodo tan grande, ¿no? Entonces, es un libro que permite de manera muy eficiente compenetrarse con la producción bibliográfica sobre Bolivia y, claro, y meterse en la discusión de todos los temas relevantes en este periodo, ¿no? Entonces, ya entrando rápidamente a la materia, ¿no? El libro empieza con alrededor, pues, de los sucesos de la transición democrática, ¿no es cierto? El ciclo democrático que arranca en 1982, ¿no es cierto? Y cómo pudo darse la primera, es cómo pudo darse la dinámica de la democracia pactada entre el 85 y el 2002, ¿no es cierto? Considerando las precarias bases existentes para que pudiera darse algo como lo que ocurrió en ese periodo, ¿no es cierto? El periodo 82-85 fue un periodo tremendamente caótico. Y entonces ahí surge una primera gran reflexión, ¿no? ¿Cómo fue posible pasar del caos a la estabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo fue posible construir una democracia que durante alguna época empezaba a ser percibida como una suerte de modelo o como experiencia ejemplar, ¿no es cierto? De cómo salir adelante de una crisis muy grande y construir un arreglo institucional que parecía bastante eficiente, ¿no? Entonces, yo diría que el libro lo que plantea es que precisamente por lo traumático, por lo caótico, por lo difícil que fue este periodo, es que se produjo una suerte de aprendizaje necesario eh, para construir lo que vino después. Entonces el papel de las élites allí y los acuerdos políticos resulta muy importante, ¿no? El aprendizaje, la moderación y la cooperación, ¿no? Allí un primer tema es que de discusión es que no siempre de experiencias traumáticas surgen arreglos que permiten políticas que conduzcan a la moderación y a la cooperación, ¿no es cierto? Si es que pensamos en países que también pasaron por experiencias de crisis muy intensas en la década de los años 80, que terminaron también con crisis hiperinflacionarias. Por ejemplo, pensemos en Argentina, ¿no? Argentina pasó por un proceso de hiperinflación y lo que salió de allí
es una democracia con fuertes componentes autoritarios, esto que O'Donnell llamó democracia delegativa, ¿no es cierto? Y también el caso peruano con la aparición de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, hay además, ¿no es cierto?, el papel de las élites, cierto equilibrio de fuerzas, ¿no? Cierto resultado político que lleva a una suerte de equilibrio que como que fuerza a un compromiso, ¿no? Mientras que en otros países como que donde se forma un actor con capacidad de construirse en actor predominante, como que tienden a desarrollarse tendencias autoritarias, ¿no? Y en esa línea me parece que es bien interesante la experiencia boliviana porque de alguna manera prefigura lo que se va a ver con mucha claridad en años después, con esta figura de lo que la literatura llamó después el presidencialismo de coalición, ¿no? Esto que se vio tempranamente en Bolivia, luego se verá claramente en Uruguay, en Brasil, luego cuando Chile hace su transición, también esta lógica de gobernar mediante coaliciones, ¿no? termina dándose, ¿no? Entonces me parece que es una experiencia muy interesante para tomar el caso de Bolivia como un punto de inicio de una reflexión de cuáles son las condiciones que permiten que de situaciones caóticas, conflictivas, inestables, surjan arreglos institucionales que permitan una mediana gobernabilidad y una mediana estabilidad, ¿no? Entonces, ese es un primer tema interesantísimo del texto. Otro tema que surge inmediatamente después es cómo esto, que parecía funcionar bastante bien, termina, en vez de consolidarse, perfeccionarse y marcar pues una continuidad, si bien tuvo una continuidad importante, unos 20 años, ¿no es cierto?, termina derrumbándose de una manera muy estrepitosa, ¿no? Me parece que es una pregunta bastante relevante porque creo que uno no tendría por qué asumir que esa caída era pues inevitable, ¿no? O que Bolivia estaba condenada a tener el fin de ese arreglo institucional. Creo que además el libro recoge muy bien esta idea de que esta democracia pactada empezó a mostrar signos de agotamiento y la élite política intenta responder a esos signos de agotamiento, ¿no? Hay intentos de reforma política, hay intentos de reforma institucional, hay intentos de hacer reformas del Estado, promover políticas de inclusión, ¿no es cierto?, de atender el problema de la población indígena, ¿no es cierto?, en la década de los años 90, la descentralización, en fin, hay muchas reformas, y creo que es un tema interesante que plantea el libro, es que quizá es la propia lógica reformista la que termina generando consecuencias inesperadas y que van minando aquello que buscaban reforzar, ¿no? Es decir, por ejemplo, la reforma política termina personalizando a la política, debilitando en cierto modo a los partidos, y entonces resulta que la élite, tratando de resolver los problemas, en cierto modo los agrava y genera las condiciones para el derrumbe posterior, ¿no? Es una discusión que me parece muy interesante y muy útil para países que están entrando en una lógica de deterioro democrático y están intentando con una lógica reformista buscar legitimar en mayor medida el sistema y de repente, tal vez, perdón, las consecuencias pueden ser totalmente contrarias, ¿no? Por ejemplo, no sé, seguir de cerca el proceso chileno actual a la luz de esta discusión me parece que podría ser muy interesante, ¿no? Ahora, y para terminar este asunto, creo que es importante mencionar que me parece que no es menor el efecto que tuvo la crisis económica internacional, ¿no es cierto?, que afecta a toda la región y que golpeó muy duramente a Bolivia durante los años del cambio de siglo, ¿no? Es decir, la crisis económica que afecta al gobierno de Banzer, ¿no es cierto?, que es como el punto de quiebre de todo este proceso,
se da un contexto en el cual también en Argentina se genera una crisis tremenda y termina cayendo el gobierno de la Rúa. En Ecuador cae el presidente Mahuad, y en general es una situación bastante inestable en toda la región, ¿no? Entonces, es como una pésima, la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Una situación de vulnerabilidad institucional se junta a una grave crisis económica, y esa combinación de factores también puede explicar la rapidez del desenlace en el cambio de siglo en Bolivia, ¿no? Y finalmente una pregunta interesante que yo me haría es hasta qué punto el desenlace también era, hasta qué punto tienen responsabilidad los actores de la coyuntura de estos años, ¿no? Es decir, Banzer, Quiroga, eh, eh, Sánchez de Lozada, ¿no? Es decir, había espacio para tener otro tipo de manejo de la crisis digamos, que no hiciera que el desenlace se diera como se dio, es decir, con la llegada al poder y la consolidación del MAS y su conversión en actor hegemónico, ¿no? Porque hasta antes de la llegada al MAS al poder en el 2006, el escenario boliviano se percibía como relativamente fragmentado, ¿no? Y esa parecía ser la constante del sistema político, y entonces es muy sorprendente visto desde afuera cómo es que el MAS logra consolidarse como un actor mayoritario en un país que no tenía en los últimos 20 años ese tipo de conducta electoral, ¿no? Bueno, ya nos vamos acercando entonces al tiempo más reciente y a la hegemonía del MAS entre el 2006 y el 2019. Es interesante, mirando la experiencia del MAS en una perspectiva más amplia, que esta capacidad de convertirse en actor predominante o hegemónico no solamente ocurre en Bolivia, ¿no? También en Ecuador con Rafael Correa tenemos un fenómeno similar, en el sentido de que Ecuador también era percibido como un país con un sistema político con una tradición de fragmentación, ¿no es cierto?, muy, muy fuerte, y el correísmo logra inesperadamente convertirse en actor predominante. Eh, bueno, también lo hemos visto, por supuesto, aunque con sus particularidades, en el caso de Venezuela, con Hugo Chávez, ¿no? Entonces, claro, allí hay una combinación entre cierto talento político y también cierta suerte, en el sentido de que esto coincide con el periodo de Perdón, Martín, estaba tratando de callar a otra persona y se me fue el dedo. Te ruego volver. Sí, perdón. Decía, Gracias. estaba diciendo que en otros países también, como en Ecuador, como en Venezuela, y no solamente en Bolivia, esto aparecen nuevos actores que se convierten en actores predominantes o hegemónicos, y como que también hay una combinación entre talento político, capacidad organizativa y la suerte de aprovechar y poder correr bien la ola del crecimiento económico, del boom de los precios de las materias primas, la existencia de recursos para implementar políticas redistributivas, ¿no? Y entonces también vemos en Argentina el resurgimiento del peronismo, ¿no es cierto?, o del kirchnerismo, como actor predominante en esos años, ¿no? Dos temitas muy importantes asociados a lo del MAS que están presentes en el libro, es la discusión de cuánto de continuidad y cuánto de cambio nos proponen estos años de la hegemonía del MAS, ¿no es cierto? En algunas dimensiones es un punto de quiebre y es un cambio muy, muy fuerte, pero también tenemos la continuidad de ciertos comportamientos y de cierta lógica de funcionamiento del Estado, la persistencia de ciertas tradiciones nacional populares, ¿no es cierto? Y es una discusión interesante también, ¿no? Otra discusión interesante, además de cuánto de cambio y cuánto de continuidad, es cómo caracterizar el régimen político, ¿no? Entonces,
yo he estado utilizando el término, ¿el MAS es un partido predominante o se convierte en un partido hegemónico? ¿Estamos dentro de un actor mayoritario, dentro de un orden democrático, o estamos con un gobierno autoritario que aprovecha su carácter mayoritario para eso, para limitar el pluralismo y establecerse como un régimen autoritario, ¿no? Acá también el libro propone muchas ideas al respecto. Creo que efectivamente un punto de quiebre muy importante se da alrededor del referéndum vinculado a la reelección, ¿no es cierto? Que efectivamente creo que claramente marca un paso, una línea, ¿no es cierto? Si es que había dudas respecto al carácter autoritario del régimen político, pero bueno, se da esta combinación que ya varios autores como Steven Levitsky y otros han señalado, ¿no? Sería un autoritarismo competitivo, ¿no? No cabe duda que era muy competitivo en términos electorales y tenía una importante capacidad de arrastre electoral y un respaldo ciudadano muy significativo, ¿no? Y entonces, bueno, ya en las últimas páginas del libro, el texto analiza también las elecciones del 2019, las elecciones también del 2020, ¿no? Y aborda también esta discusión que es muy compleja, muy polémica, muy controversial sobre la existencia del fraude electoral en la elección del 19 y también el inesperado a la luz de la manera en que se dieron las cosas en el 19, triunfo de Luis Arce en octubre del 2020, ¿no? Creo que es bien interesante seguir de cerca los acontecimientos. La gran pregunta, pues, que desde fuera de Bolivia nos estamos haciendo es hasta qué punto se podrá institucionalizar una dinámica pluralista de competencia política, hasta qué punto el MAS podrá reconvertirse y reacomodarse en este nuevo esquema, ¿no? Tenemos en otros países experiencias de partidos hegemónicos que luego tienen que pasar por el gobierno dentro de un esquema pluralista y eventualmente pasar en la oposición, mirar lo que está pasando, lo que pasó en los últimos años en México, por ejemplo, después con el destino del PRI, me parece interesante, ¿no? Y bueno, y termino ya para no extenderme más diciendo que el libro, repito, es muy interesante y muy ilustrativo de toda esta complejidad y amplitud de temas y un comentario muy pequeñito, vistas las cosas desde el Perú, para los lectores en el Perú va a ser un texto, creo yo, muy sugerente, porque ahora con el triunfo de Pedro Castillo, ¿no es cierto?, la discusión sobre Bolivia y la referencia al funcionamiento del MAS, y un presidente que reivindica orígenes sociales serranos, andinos, y que aspira, digámoslo así, a ser un gobierno también legitimado en las organizaciones sociales, en la movilización de actores sociales, un poco en contraposición con los actores políticos partidarios y al Congreso, está en discusión aquí y entonces el diálogo, digamos, el diálogo con la experiencia boliviana nos resulta tremendamente útil, ¿no? Muchas gracias.